que me están reportando el 1.5 y lo dividimos entre 100. ¿Por qué? Bueno, pues porque está expresado en por ciento. Cuando ustedes calculan un porcentaje, al final multiplican por 100, ¿verdad? Entonces hacen el cálculo, eh, un valor dividido entre otro, y luego lo multiplican por 100. Bueno, aquí se divide por 100 para transformar el 1.5 al valor inicial de cociente. Eso es todo. O sea, es la operación apuesta. ¿Sí? Entonces, el valor de exactitud entre 100 y ahora multiplicamos eso por el valor de Fs, que ya conocemos. En este caso fueron los 100 miliamperes, ¿no? Entonces vean, el valor de alcance lo tengo aquí guardado en D8, pues multiplico 1.5 entre 100 por D8, que es 1.5 entre 100 por 0.1, ya en amperes, y me da el resultado en amperes. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la exactitud de este instrumento cuando está en el alcance de 100 miliamperes? Pues corresponde a 0.0015 amperes. ¿Y eso qué otro significado tiene? Esto es lo importante, que ya lo hemos platicado. Si yo hago una lectura aquí con el instrumento, los 100 miliamperes de alcance están acá. Acá está el 0 miliamperes, pero mi lectura anda por aquí. Ok, bueno, digamos que son como, no sé, que fueran 55 miliamperes la lectura, ¿no? El 50 pues estaría justo a la mitad, un poquito más, 55, ¿ok? Esta fue mi lectura, corriente de lectura, el número de lectura que sea. Entonces me da un resultado de 50 miliamperes que yo leo como observador, ¿sí? Pero otra vez, esto es una lectura que contiene error aleatorio y posiblemente error sistemático. Entonces los errores aleatorios nos dan lugar mínimo, los errores aleatorios nos dan lugar a la incertidumbre en el valor de la lectura y esa incertidumbre ya está cuantificada debido a este alcance y a esta especificación en, en una incertidumbre especificada para el amperímetro de, ¿cuánto dijimos? Más o menos 0.0015, entonces es más o menos 1.5 miliamperes. Bueno, esto lo que me está diciendo es el valor que debo agregar a mi lectura como dato de incertidumbre. Entonces, mi lectura en realidad es 55 miliamperes más menos 1.5 miliamperes. ¿Ok? ¿Y eso qué significa? Bueno, pues ya también lo hemos platicado, que si mi lectura está por aquí, está el más menos de la incertidumbre especificada, lo que hace es crear un intervalo, ¿no?, desde 55 más 1.5, perdón, desde 55 menos 1.5 hasta 55 más 1.5 miliamperes para que exista ahí adentro con mayor probabilidad el valor verdadero del mensurando, de esa lectura específica. Eso es lo que nos dice. Bueno, pues a toda esta información que tengo aquí es la que tengo que evaluar como tipo B, todos estos datos. Aquí es donde hago la evaluación tipo B, para obtener que una incertidumbre proveniente de una evaluación tipo B del ampémetro. Recuerden, esto lo que yo debo hacer es encontrar un valor de desviación estándar que esté asociada con este fenómeno que está sucediendo aquí. Esta S azul tiene que tiene que ser representativa de cómo está, de cómo es la variabilidad
de la corriente medida dentro de este intervalo. Aquí es donde retraemos, o recuperamos, mejor dicho, el concepto de desviación estándar que aprendemos en estadística, que también ya hemos visto. ¿Okay? Esto implica que estamos suponiendo pues que los valores de corriente que hay dentro de este intervalo, que todos pudieran ser el valor verdadero, tienen una distribución de probabilidad específica. Y esa distribución de probabilidad tiene asociada una desviación estándar, que me habla de qué tan aleatorio es el comportamiento de los valores dentro de ese intervalo. Si la distribución es normal a gaussiana, bueno, pues ustedes ya saben cuál es la fórmula para calcular esa desviación estándar. Pues esa desviación estándar o ese cálculo es el que le llamamos nosotros incertidumbre tipo B. Ahora, un segundo problema radica en que con la información que tengo, toda esta información de acá arriba, aún no sé qué tipo de distribución de probabilidad hay aquí, en esta zona. ¿Cuál es la curva de distribución de probabilidad que hay aquí? ¿Es un triángulo? ¿Es una campana de Gauss? ¿Es una distribución de otro tipo, la que sea? Pues no sabemos, no tenemos información de eso. Si la tenemos, la usamos. Cuando no la tenemos, que es el caso que estamos viendo ahorita, pues simplemente vamos a hacer una suposición, que la distribución de probabilidad es uniforme. Todos los valores tienen la misma probabilidad de ser. Ok, entonces esta es una distribución rectangular o uniforme. Y va a dar origen esta distribución tiene una desviación estándar asociada con su propia fórmula que la define, y esa será la que yo diga, bueno, esta es de incertidumbre tipo B eh, que yo evalué para mi amperímetro. Y vimos ayer, bueno, antier, perdón, que esa desviación estándar se calcula como la longitud del semi-intervalo de la distribución entre raíz de 3. Y que en términos esto es en general, para la distribución, teóricamente hablando, para la distribución rectangular. Ya en términos del instrumento, bueno, pues no es otra cosa más que la incertidumbre especificada, voy a dejar en general, entre raíz de 3. Y listo, con sus unidades correspondientes. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Una vez que está cuantificada la incertidumbre especificada, la que saco, el dato que saco del manual, del instrumento o del certificado de calibración o de una tabla de datos de propiedades de materiales con su valor y su incertidumbre. De donde venga esa información, siempre la van a tratar ustedes como una incertidumbre especificada. Y después hacen la incertidumbre, la evaluación tipo B de esa incertidumbre. Entonces aquí está la cuantificación y el joven que me había preguntado sobre la cuantificación que no le salía, ¿ya viste dónde estuvo tu inconveniente? Sí, sí, ya lo vi. Vale. Gracias. De nada. Muy bien, entonces, fíjense, aquí está como 0.0015 amperes. Yo acá lo puse como miliamperes, ¿ok? Nada más, no se me vayan a confundir con eso. Aquí lo puse en miliamperes, pero allá está, en la hoja en Excel está puesta en amperes. ¿Ok? Muy bien, entonces, hasta aquí vamos bien. Bueno, entonces, esta es la forma de evaluar de calcular la desviación estándar de la distribución rectangular. Bueno, pues así lo hago acá, y lo único que hago es
ahora sí ya le llamo incertidumbre tipo B para el ampémetro, será el valor calculado arriba, el C17, es el que tengo en la celda justo de arribita, la divido entre raíz de 3 y listo, en amperes. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿por qué se calcula así? Porque al no tener información sobre qué tipo de probabilidad, de distribución de probabilidad tiene ese dato de incertidumbre especificada, yo le estoy asignando una distribución de probabilidad de tipo rectangular. Y esto lo voy a poner en rojo para que no se les olvide. ¿No? Es decir, no nada más es cuestión, ay, divídela entre raíz de 3. ¿Y por qué entre raíz de 3? Eso es lo que deben realmente saber. La justificación de por qué se divide entre raíz de 3. Bien, entonces, bueno, eso fue lo que les platiqué todavía la clase pasada. Y ahí llegamos a esa edad. Entonces, el valor de incertidumbre que está introduciendo el ampérmetro, él solito, nada más, es más o menos 0.008666025 amperes. Esa es la contribución del ampérmetro de incertidumbre al sistema y eventualmente al valor final de medición que obtengamos para la resistencia que estamos midiendo. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Entonces, para el voltmetro, ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo. Obtenemos el valor de exactitud especificada del instrumento, de su manual y todos los otros datos necesarios. ¿Cuál es el problema? Bueno, no es problema, es simplemente cuál. ¿Hay alguna diferencia entre un voltmetro que es un instrumento electrónico digital y un instrumento electromecánico? Sí. ¿Por qué? Bueno, es que no están especificadas las exactitudes de la misma manera. Acá es toda, en los electromecánicos siempre son especificadas con respecto al valor de plena escala. Acá la especificación se da con respecto a la lectura, al valor de lectura que ustedes obtuvieron. Ya no depende del alcance, sino del valor de lectura que ustedes hayan hecho. Mejor dicho, que hayan obtenido del instrumento. Y de otro parámetro que se llaman las cuentas del instrumento. ¿Ok? Entonces, bueno, pues recordemos eso, también ya se los había explicado, pero vamos a retomarlo. ¿Qué significa? La especificación está dada como, bueno, a ver, ¿alguien lo recuerda? La incertidumbre especificada del instrumento de medición, en general electrónico, está dada como más o menos un valor porcentual A de R más un valor entero B de cuentas. Entonces, esta es la lectura que proviene del inglés reading, por eso es R mayúscula, y este proviene del inglés digits, que es en español son cuentas. Bueno, entonces, ustedes están haciendo una serie de lecturas. Bueno, cada lectura que hagan tendrá este valor eh, de incertidumbre en la componente porcentual. Pero además necesitas saber cuántas cuentas máximas tiene el instrumento. Más bien, perdón, tienen que saber cuántas cuentas de especificación hay y luego eso pasarlo a convertirlo a las unidades del mensurante. Entonces, R, vamos a suponer que con el voltmetro hicimos una lectura estamos aplicando 24 volts. Vamos a suponer que fueron lectura de tensión eh, X, una lectura X.
fueron 24.123 volts. Ya, no complicarme la vida. Entonces, esto es R. ¿Mm? Y este número de cuentas, pues va a salir de la especificación. En el voltímetro me dicen que son 2 cuentas. Muy bien. Entonces, la lectura al final me va a quedar lo mismo que acá lo hicimos con el ampérmetro, ¿sí? Una lectura tiene ese intervalo de incertidumbre. Bueno, pues acá es lo mismo para el voltímetro. No importa que sea otro tipo de instrumento. Entonces, esta lectura X tiene un valor de 24.123 volts, con más menos, ¿a cuánto era? El 0.025% de R. Bueno, vamos a cuantificarlo antes de hacer ese análisis. Me estoy adelantando. Entonces, la especificación para el voltímetro es más o menos 0.025% de la lectura, más 2 dígitos, o 2 cuentas, perdón, ¿sí? Y la lectura es este valor R. Entonces, ¿esto cómo lo voy a cuantificar? Bueno, pues le quito el por ciento dividiendo entre 100. Y ahora solo multiplico por el valor de lectura, 24.123. Más 2 cuentas, siguen siendo cuentas. Noten bien que si la lectura está en volts, bueno, todo este componente estará también en volts. Pero esto no está en volts, esto está en cuentas. Son 2 cuentas. Entonces, ¿los puedo sumar? Pues no, porque no tienen las mismas unidades. No es nada más que le sume un 2 y listo. No, no se trata de eso. Tienen que estar en las mismas unidades. Entonces, estas cuentas tienen que transformarse en volts antes de que yo pueda hacer la suma. ¿Sí? Bueno, ¿y eso cómo se hace? Bueno, a ver. ¿Se acuerdan? Esto también, eso sí, ya lo vimos. El BK Precision tiene 50.000 cuentas. Tiene una pantalla con 5 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 números enteros es lo que puedo ver en la pantalla. Y al conjunto es lo que interpreto como lecturas. Entonces ahora estoy yo viendo mi lectura, el alcance, si lo ponemos en el alcance de, ¿cuánto fue? 50 volts, ¿verdad? Alcance 50 volts. Bueno, pues el instrumento me va a poner, va a tratar de aprovechar todos los dígitos que tenga en pantalla y el valor 50 me lo pondría así, de tal manera que el punto queda aquí, en esta altura de la pantalla, o después de la segunda cifra más significativa. A cada una de estas posiciones se les llama cifras significativas, ¿sí? Debido a que vamos de valores más altos hacia valores más pequeños en, de izquierda a derecha, porque acá tengo, bueno, estos son normalmente unidades, decenas, centenas, millares, decenas de millar, centenas de millar, millones, en fin, lo que nos enseñan en aritmética. Bueno, pues es lo mismo para como se leen las cuentas. Si yo pongo el punto aquí, bueno, mi lectura me habría quedado como 24 volts y, ¿qué era? 1, 2, 3. Es decir, una centésima de volt más 20, más 2, más 20 décimas de volt, más, perdón, más 2 décimas de, no sé, 20, a ver, espérame, ya me hice bolas. Una centésima más 2 décimas de volt más 3 milésimas de volt. ¿Okay? ¿Sí?
Eso debido a la posición del punto. Si el punto cambia y está ahora por acá, bueno, entonces tengo miles de volts, perdón, no, cientos de volts, decenas de volts, unidades de volt y luego centésimos de volt y décimos de volt. Cuando el punto por el alcance se pone acá, bueno, entonces sí tengo miles de volts, cientos de volts, decenas de volts, eh, unidades de volt y centésimos de volt. ¿Okay? Perdón, décimos de volt. Lo estoy diciendo mal, ¿verdad? Son décimos, centésimos, milésimos. Ya, es una décima, dos centésimas, tres milésimas. Ahí sí, ya, corregí. Entonces esa es mi lectura. Bueno, ¿qué dijimos que eran las cuentas? Bueno, las cuentas son los números enteros, todo el número entero que veo en la pantalla, ignorando el punto decimal. Entonces lo ignoro. Bueno, esta lectura tiene 24.123 cuentas. ¿Ya sí? Entonces puedo ir desde 0,0000 cuentas hasta un cierto número máximo para el cual está diseñado el instrumento. En el caso del BK, fíjense bien, intervalo cuentas máximas es 50.000. Significa que ese instrumento, el número más grande que me puede presentar en la pantalla es 50.000. No es el 99999. Este número no lo puede pintar en pantalla. En esta primera cifra solamente va de 0 a 5. En las demás sí va de 0 a 9, pero en esta primera solamente va de 0 a 5. Y eso es por diseño del instrumento. Los fabricantes los diseñan así. Entonces normalmente hay instrumentos que van, lo más común es que hay instrumentos que van en esta primera cifra, pueden ir de 0 a 3, incluso hay unos que van de 0 a 2, hay otros que van de 0 a 3, hay otros que van de 0 a 5, um, en menor medida sí he llegado a ver algunos que van de 0 a 6, pero estos son poquitos. Y normalmente después de 0 a 5, ya, entonces iban de 0 a 9. Entonces estos tienen un intervalo y cuentas menor de los 99.900 y bla, bla, bla. ¿Sí? Van a ir, por ejemplo, de 0 a 20.000 o de 0 a 2.000, de 0 a 3.000 y 0 a 30.000 y de 0 a 5.000 o de 0 a 50.000. ¿De qué depende si es 5.000 o 50.000? Pues del número de cifras que tenga la pantalla. En este caso, como son 5 cifras, 1, 2, 3, 4, 5, puede llegar hasta 50.000. Pero ustedes conocen instrumentos que solamente llegan hasta 4 cifras. Entonces, el número más grande será 5.000. ¿Okay? Entonces, a eso se refieren las cuentas. Si me está diciendo que debo sumar 2 cuentas, ¿qué significa eso? Bueno, significa que debo agregar 2 cuentas, quedaría pintado en la pantalla, como así. Esos son 2 cuentas. 2 cuentas. Pero yo dije que las tenía que transformar a volts. ¿Cómo hago para transformarlas a volts? Bueno, ahora ya sin ignorar el punto decimal, leo esas 2 cuentas, las interpreto ya no como cuentas, sino como volts. En cuanto le pongo el punto decimal a mi lectura, que está determinada por el alcance, esto que hicimos aquí,
Bueno, entonces ya lo puedo leer como volts. Entonces, dos cuentas en el alcance de 50 volts significan 2 milivolts. Entonces, acá la especificación, esto convertido a volts me va a quedar como 0.025 dividido entre 100 por 24.120, perdón, 24.123 volts más, ¿cuánto fue lo que interpretamos? Dos cuentas son 0.002 volts. Y ahora sí, ¿cuánto me da eso? Bueno, no me voy a quebrar la cabeza, lo voy a hacer acá. Vamos a ver, primero voy a hacerla como dice aquí arriba, la cuantificación de la incertidumbre especificada del voltímetro. Entonces, vean ustedes que aquí depende de la lectura. Bueno, voy a hacer el ejemplo. La lectura fue 24.123 volts. ¿Ok? Entonces, voy a hacer aquí. Entonces, tengo que tomar el valor de la componente porcentual de la especificación, 0.025, la divido entre 100. Y le sumo las cuentas, pero ya convertidas a volts, 0.002 volts. ¿Eso cuánto es? Bueno, 0.00225, ¿qué? Volts. Significa ahora que mi lectura me queda como 24.123 volts más menos una incertidumbre especificada de 0.00225, ya todo en volts. Y otra vez, ¿qué significa esto? Bueno, pues esto me va a definir el intervalo de 24.123 desde 24.123 menos 0.00225 volts hasta 24.123 más 0.00225 volts. Todo en volts. Entonces aquí está la lectura. Vx, aquí está Vx más V del voltímetro y Vx menos V del voltímetro. ¿Y qué obtengo? Bueno, este intervalo donde está con mayor probabilidad del valor verdadero del MEX durante. ¿Sí? Esa es la misma interpretación. Vean otra vez. Sé yo cuál es la distribución de probabilidad que tiene este intervalo asociada. No. Como para que yo pueda decir, este valor tiene tanta probabilidad de ser. Este otro valor tiene tanta probabilidad de ser. No, no tengo ese dato de cuál es la curva. ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué voy a hacer? Caigo otra vez en que solamente conozco los extremos del intervalo. Caigo en ese caso. Pues, ¿qué hago? Voy a suponer que la distribución es la misma para todos los datos. Y eso me da lugar a que ya sé que su
desviación estándar es el valor de la incertidumbre especificada, ya, en términos del voltmetro, entre raíz de 3. ¿Sí? Entonces, esa incertidumbre tipo B que yo estoy buscando, incertidumbre tipo B para el voltmetro que estoy buscando será igual al valor que tengo arriba, de incertidumbre especificada, entre la raíz de el número 3. ¿Por qué? ¿En qué unidades? Volts. ¿Por qué? ¿Por qué fue eso? Bueno, ahí está mi justificación. ¿Y esto que dijimos que es? Bueno, esta es la cuantificación del voltmetro, de UE del voltmetro. Cuantificación de UE del voltmetro. ¿Ok? Bueno, aquí me fui por las piedritas para evaluar UE. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahorita? ¿Duda? No, profe. No, profesor. Ok, muy bien. Pues esto lo voy a poner como ejemplo, ¿no? Estas son las del ejemplo. Un valor cualquiera que se me ocurrió. Ahora, cuando yo hago una serie de lecturas, pues no voy a calcular, bueno, estrictamente hablando, cada lectura va a tener una incertidumbre asociada que se calcula de esta manera. Cada lectura, si hago 10 lecturas, bueno, entonces podría yo hacer los cálculos de incertidumbre tipo B de cada lectura. Pero hay una forma de simplificar ese trabajo. Hice la serie de lecturas. Entonces, pues no voy a trabajar, no voy a analizar cada lectura de manera individual. Lo que hago es ver el comportamiento de variabilidad que tiene el conjunto de lecturas. Para eso hago uso de los conceptos de estadística para encontrar valores únicos que sean representativos de ese conjunto y de su comportamiento. Entonces, los valores están representados por la media, ¿se acuerdan? Y precisamente la variabilidad de los números entre sí está representada por la varianza y por la desviación estándar. Entonces, cuando ya tengo una serie de lecturas específica, un conjunto de lecturas específico, bueno, voy a usar, en vez de calcularlo para cada lectura, pues lo calculo para el valor medio. Y ese trabajo es equivalente. ¿Sí? Puedo hacerlo para cada lectura y después calcular el promedio de las incertidumbres individuales, o calcular primero el promedio y usar el promedio como valor de lectura aquí, que sustituyo en R. Entonces, pues es lo que hacemos ya en la práctica. Calculamos el valor de exactitud, o mejor dicho, lo cuantificamos, esto de aquí abajo, ¿sí? Sustituyendo aquí el valor de la lectura. Aquí, a ver, aquí creo que cometí un error, ¿no? Hice .025 entre 100. Y se me olvidó multiplicar por la lectura. A ver, no se me pusieron abusados. Ahí no me dijeron que me faltó multiplicar por la lectura. Aquí está. La lectura está aquí. Ya ven cómo cambió. Y a eso le sumo las dos cuentas en volts. Entonces es el .025% de la lectura. ¿Y la lectura dónde la tengo almacenada? Acá. Acá. Bueno, se la pongo ahí y le sumo las dos cuentas volts.
Ahí está, entonces ahora sí está el resultado. Este sí ya está correcto. ¿Ok? Entonces era este. Acá eran .04636. Entonces, acá era 0.04636 volts. Ujú. Pero bueno, la interpretación es la misma. ¿Ok? Entonces, ya como evaluación tipo B para mi sistema, con esta cantidad es con lo que está participando para la lectura específica que calculé aquí. Pero si ya tengo la serie, entonces lo que voy a obtener es el promedio de la lectura, media de lecturas. ¿Ok? ¿Cuál es la media de las lecturas? Bueno, pues necesito las lecturas. Acá yo ya hice el cálculo, perdón, la escritura de las lecturas. Eh, bueno, ese dato normalmente lo obtenemos como parte de la evaluación tipo A, ¿recuerdan? Bueno, entonces por eso primero hacemos las evaluaciones tipo B, perdón, tipo A, y después las tipo B, porque en la tipo B requerimos el dato de media. Entonces, bueno, sin meterme a hacer aquí las evaluaciones tipo A todavía, pero voy a calcular, simplemente voy a calcular la media, ¿no? Aquí le voy a poner promedio, recuerdan cómo la calculamos, del conjunto de datos, y me dio eso, 24.0052 volts, ¿ok? Entonces este dato, pues lo voy a copiar acá. La media de las lecturas, pues es este dato de acá, ¿sí? Listo. Ah, caray, ¿qué pasó? Evaluación tipo B. No, no, no. Es la otra hoja. A ver, bórrate. Aquí va a ser igual a... Ah, no, perdón. Sí. Igual a... Esto. Ahí está. Me regresé a la hoja antes de darle Enter. ¿Sí? Entonces ya siempre me va a copiar. Si yo cambiara algún número aquí, fíjense bien, 24.52. Vamos a ponerle algo exagerado. Vamos a cambiarle a 50 aquí. Bueno, cambió a 26.61. Si me vengo acá, pues 26.61. Pues cambia automáticamente. Ay, ¿cuál era el valor que estaba aquí? Ya se me olvidó. 23.94. Sí, listo. Ahí está. Entonces, antes de poder hacer la cuantificación que ya tengo aquí, pues necesito eh, calcular la media, que otra vez la tenemos como parte de la evaluación tipo A. Entonces simplemente voy a copiar estos de aquí y ahora sí pego, pero ahí aquí hay que darle que la media es esta, el valor de la media es esta. El valor de lectura. Como lectura estoy considerando la media de todas las lecturas. Listo, ahí está. Entonces, cuando hacemos esto, bueno, lo que en realidad estamos haciendo es que ya no es una lectura particular, sino que es la media. Entonces, la media de las lecturas de tensión, ¿sí? Va a tener su valor medio más menos el valor de incertidumbre especificada del voltmetro en volts. ¿Mm? Pero ya es para todo el conjunto de datos. ¿De acuerdo? Y el voltmetro está contribuyendo a la incertidumbre ya del valor de resistencia que vamos a obtener con esta cantidad de volts. Esa es la contribución de incertidumbre de medición del voltmetro. Ah, no, mentira. Esa es a las lecturas. Ya la de
la contribución a toda la medición de resistencia, pues es esta entre la raíz de 3. Eso fue lo que me faltó todavía. Me estaba adelantando. Raíz de 3. Otra vez en volts. Sí, ahora sí. Esta, vamos a ponerle para la serie de lecturas, le vamos a poner colorcito. No, bueno, simplemente se lo quito. En verde está para el ejemplo, nada más. Ok. Entonces, este es para cada lectura individual y aquí ya está para el conjunto de lecturas. Entonces, esta va a ser la contribución de incertidumbre del voltmetro eh, a la, a los, al resultado de incertidumbre de la medición de resistencia. Es con lo que contribuye el voltímetro. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues entonces, con eso tendríamos ya las dos evaluaciones tipo B que necesitábamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Identificamos nuestras fuentes de incertidumbre y dijimos que eran estas. Las lecturas de tensión, las lecturas de corriente. Esas son las evaluaciones tipo A. Y las evaluaciones tipo B, pues son estas de acá abajo y son las que vamos a realizar. Entonces ya tenemos los valores de incertidumbre tipo B para el ampérmetro y para el voltmetro. Les decía, antes de pasar a las preguntas o dudas, les decía que la evaluación tipo B yo aquí la hice por las piedritas. Hay una forma más sencilla y ya la platicamos. ¿Alguien la recuerda? Disculpe, profesor, yo no. ¿No? Ok. Una que involucraba a otro dato del instrumento que es la resolución. Bueno, en específico es para poder evaluar esta parte del 2D de las cuentas, ¿no? Digo, la parte del 0.025% de la lectura, pues eso. Hasta alguien que no entienda esto lo hace, ¿no? Nada más sustituye el valor de lectura y le calcula el porcentaje y se acabó. Pero ¿cómo interpretar el 2D para sumárselo al valor de lectura? Si nada más le suma un 2, es un error garrafal. Le suma el 2 porque ve el más ahí y se acabó. No, pero eso es un error terrible y garrafal. Es dos cuentas. Y esas cuentas primero deben ser convertidas a las unidades de la lectura R. Bueno, entonces, recuerden, aquí lo hice yo por las piedritas, ¿se acuerdan? Haciendo el análisis de la pantalla. Bueno, pero hay una forma más fácil de convertirla. ¿Cuál es? Bueno, si me regreso aquí, voy a borrar esto. Bueno, el 2D, había yo dicho. El 2D quedaba como una lectura, el dos cuentas me quedaba como si fuese una lectura cero 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 dos sin tomar en cuenta el punto decimal, dos cuentas. Pero el alcance me define dónde está el punto. El instrumento lo hace automáticamente, ¿no? Lo pone donde debe ir. Pero yo sé que el punto está ubicado aquí. Ok.
Muy bien. Esas son 2 cuentas. Y ya lo puedo interpretar en volts para el alcance 50 volts. ¿Sí? Lo leo como 2 milivolts. Se acabó. Bueno, para no tener que estar pensando en, ok, cuántos dígitos tiene la pantalla, dónde está el punto, son 2 cuentas, las pongo aquí, y ahora sí, son 2 milivolts. ¿Cómo le hago? Bueno, pues simplemente tomo el 2, ajá, y la multiplico por la resolución del instrumento en el alcance de 50 volts. Lo multiplico por su resolución. Y eso me va a dar 2 veces por algo. ¿Cuál es la resolución del instrumento en el alcance 50 milivolts? Es 1 milivolt. Aquí está. Aquí lo vemos. Este es este dato que extrajimos ya de, la, eh, de las especificaciones. Bueno, entonces lo multiplico por 1 por 10 a la menos 3 y eso me va a dar 2 por 10 a la menos 3 igual a 0.002. ¿No es lo mismo? Sí, es lo mismo. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué es lo mismo? Bueno, porque la resolución, acuérdense qué es la resolución, muchachos. A ver, alguien, recuérdeme, dígame, ¿qué es la resolución de un instrumento, en este caso electrónico, con pantalla? En general, bueno, antes, concepto general de resolución de instrumentos, ¿qué es? No me digan que nadie se acuerda. A ver, algún valiente. No importa que se equivoquen. Según yo me acuerdo, era la precisión, ¿no, profesor? Era como el accuracy que aparece en el manual. ¿O esa era otra? No, eso es otra, efectivamente. Recuerden, accuracy es la exactitud. Es la famosa UE que estamos extrayendo. Esto es la exactitud. Ay, la UE del instrumento, lo que nosotros llamamos UE, es la exactitud. Ah, ya, entonces la estaba confundiendo. Y recuerden también otra cosa, exactitud y precisión no es lo mismo. Eso lo vimos desde las definiciones. Una cosa es exactitud y otra cosa es precisión. Entonces, ¿qué es resolución? Es un concepto, todos los instrumentos tienen exactitud, tienen precisión, tienen resolución. Es la. Profe, la diferencia que el instrumento puede detectar entre dos lecturas. Correcto, así es. Es sí, de hecho es la diferencia entre dos lecturas inmediatas entre sí, pero, pero, a ver, cuidado, es la, es la diferencia más pequeña que puede haber entre dos lecturas. Sí, Ahí el secreto está en el más pequeño, correcto. Sí, tienes razón. Eh, una forma más sencilla de decirlo, y si lo mencionaste, es la cantidad más pequeña que puede detectar el instrumento. La cantidad más pequeña de cambio que puede detectar el instrumento. ¿Sí? La corriente que le entra, la corriente o la tensión que le llega al instrumento pueden estar variando continuamente. Bueno, pues esas variaciones las debería detectar el instrumento para que me diga cuánto vale la tensión o la corriente en cada instante de tiempo. Pero el instrumento, por su construcción, su naturaleza, no es capaz
de detectar cualquier cambio, cualquier valor. Tiene una cantidad mínima que puede detectar. Entonces, entre 0 y esa cantidad mínima, no puede detectar cambios. Solamente cuando sea igual o mayor que esa cantidad mínima, es que sí ya puede detectarlos y empezar a presentarlos en la pantalla. Entre 0 y ese valor mínimo, no detecta nada. Aunque sí efectivamente esté cambiando el mensurando. Entonces es la cantidad más pequeña que puede detectar el instrumento. Si yo tuviera al instrumento inicialmente sin, sin medir, o sea, entonces, ¿qué esperaría yo ver en pantalla? Pues puros ceros, ¿no? No está midiendo, pues que me presente ceros. Bueno, la resolución es la cantidad de tensión o corriente que se necesitaría para que la pantalla cambiara de puros ceros a 0,0001. Si es la cantidad más chiquita que puede detectar, bueno, pues entonces cuando llegue y se presenten sus terminales, pues va a cambiar de puros ceros a puros ceros 1 en la última cifra, en la cifra más pequeña, que se llama cifra menos significativa. Significativa. Entonces, la resolución es equivalente a un 1, a una cuenta en la pantalla del instrumento. Siempre, siempre. No importa cuánta sea la resolución, siempre equivale a una cuenta en la pantalla del instrumento. Entonces, acá dijimos que la resolución es 1 miliamper. Entonces, aunque yo ya le ponga corriente aquí, en este caso, en esta situación, yo ya le ponga corriente al instrumento, pero si en vez de ponerle 1 miliamper le pongo la mitad, punto 5 miliamperes, ¿los detecta? No, no los detecta. Entonces, ¿cambia en algo la pantalla? No, no cambia nada. Entonces, desde 0 miliamperes y luego pasa por punto 1 miliamperes, por punto 2 miliamperes, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 9 miliamperes. ¿Todos esos valores los detecta? No, no los detecta. No es capaz de detectarlos. Solamente hasta que llegue al pase de punto 9 miliamperes a 1 miliamper. Entonces sí lo detecta y ahora sí cambia la pantalla de 0 a 1. Y eso es la resolución. ¿Y a cuánto corresponde ya en el alcance de perdón, no eran miliamperes, eran milivolts? Bueno, en el alcance de 50 volts, el punto está aquí. Esa resolución corresponde a una cuenta y ya en volts corresponde a 1 milivolt. ¿Sí? Aquí no eran miliamperes, eran milivolts. Lo mismo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo dos cuentas, dijimos, pues dos cuentas era tener un 2 aquí. Pues corresponden a 2 miliamperes. Si me dijeran 8 cuentas, bueno, pues es un 8 aquí. Si lo multiplico por la resolución, pues ya me da directamente el valor en volts, 8 milivolts. Y aunque fuera más grande, si me dijeran son 50, bueno, 32 cuentas. Bueno, pues en 32 cuentas es así. Lo sigo multiplicando por la resolución. 32 cuentas por la resolución me va a dar 32 por 1 miliamper y me va a dar a 32 miliamperes. Y ya. Listo. Entonces, otra forma de evaluar, de cuantificar, mejor dicho, la
incertidumbre del voltímetro. Cuantificar la incertidumbre especificada del voltímetro es insertar, usar la resolución, la UE del mismo voltímetro. La primera parte es la misma, es 0.025 por la media. ¿Dónde está? Aquí. Sí. Y ahí está ya la por 0.25 entre 100 por la media. Y ahora sí le sumo el número de cuentas, en este caso son 2 cuentas, pero lo multiplico por la resolución. ¿Dónde está la resolución? La resolución la puse por acá. La resolución del voltímetro, aquí está, mira. Es 1 milivolt. Bueno, lo voy a poner aquí como, aquí lo voy a poner 0, ya en volt 0.001 volt. Ok. Ya lo pasé a volts. ¿Sí? La resolución es 1 milivolt, puesta en volts es 0.001. Y ahora sí ya, y vean, ya está evaluado. Está multiplicando acá arriba por esa resolución. Y me da exactamente el mismo valor que arriba, cuando lo hice el análisis de manera directa. ¿De acuerdo? Y otra vez lo divido entre raíz de 3 y es lo mismo. Entonces, mucho cuidado con eso, jóvenes, porque este es un error extremadamente común. No hay curso o semestre donde no haya por lo menos un estudiante que cometa ese error. El no convertir las cuentas, en este caso el más 2D, a las unidades de la R, la lectura. ¿Sale? Bueno, pues ahí está ya hecha todas las, por lo menos las 2 evaluaciones tipo B que requerimos para este problema. ¿Ok? Entonces, V del ampémetro y la V del voltímetro. ¿Alguna pregunta? ¿Sí quedó claro este asunto de la resolución? Entonces tienen 2 alternativas para cuantificar la incertidumbre especificada de un instrumento electrónico. Hacen el análisis de la pantalla y convierten las cuentas a volts o a miliamperes o a ohms o lo que sea, o usan la resolución. Y se acabó. Y por ello, la resolución es un dato que recopilamos de nuestros instrumentos. ¿Ok? Bueno, entonces, preguntitas. No, profesor. Ok. Bueno, les voy a enviar esta hoja. Y vamos a ver, recopilación de lecturas y datos de instrumentos del problema ejemplo. Es decir, del que estoy resolviendo. ¿Okay? La evaluación tipo A ya la vimos desde antes de irnos de vacaciones. Entonces yo sé que ya se les olvidó. Bueno, pues para que lo recuerden, les voy a pedir que lo hagan. Ya tenemos aquí las evaluaciones tipo A, ¿sale? Perdón, las evaluaciones tipo B están acá. ¿Sí? Entonces aquí le voy a poner nada más datos. Y aquí le voy a poner otra hoja donde ustedes van a hacer las evaluaciones tipo A.
Evaluación tipo A. Entonces aquí me hacen las evaluaciones tipo A. Y aquí están las lecturas, ¿no? Las lecturas de tensión y las lecturas de corriente, ¿sale? Sí, profe. Muy bien. Y esa es una primera. ¿Ok? Y eso ya la tienen para la clase de mañana, por favor. Ujú. Y mañana empezamos a ver, una vez que ya tenemos todas las evaluaciones tipo A y todas las evaluaciones tipo B que tengamos que hacer, ¿qué hacemos con ellas? ¿Para qué sirven? ¿Cómo nos ayudan a determinar ahora la incertidumbre de nuestro mensurando, del mensurando verdadero, que es la resistencia? ¿Ok? ¿Sí? Bien, entonces eso lo empezaremos a ver mañana. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dudas, preguntas? No, profe. No, profe. Ok, muy bien. Entonces, les queda esa parte de tarea para mañana. Y y ténganlo listo igualmente para mañana. Recuerden que ya hicimos ya tienen ustedes un programa en MATLAB para hacer evaluaciones tipo A. Háganlo. Y si mal no recuerdo, les pedí que lo hicieran. eh, Eso que hicimos en MATLAB lo hicieron también en Excel. Entonces ya deben tener su hoja para evaluaciones tipo A. Entonces, háganlas aquí. Ujú. ¿Qué más? Nada más. Pues con eso terminamos. Nos vemos mañana. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profe. Muchas gracias. Muy bien, ¿no? Gracias a ustedes y bueno, pásenla bien. Buena tarde. Gracias, Igualmente, profesor. profesor. Igualmente. Buena tarde. Gracias. Hasta luego, profe.